Soy María, tengo 68 años y vivo en un pequeño pueblo en el interior. Siempre he sido muy activa, me gustaba caminar, cuidar mi jardín, jugar con mis nietos. Pero algo extraño comenzó a suceder hace unos meses, y hasta hoy no entiendo bien qué pasó. Estaba en casa, una mañana cualquiera de sábado, con la casa tranquila, el olor del café en el aire y la luz suave entrando por la ventana de la cocina. Pero ese día, algo estaba diferente. Me sentía más cansada de lo normal. Me había levantado, temprano, como siempre, para hacer mis actividades matutinas, pero mi cuerpo no respondía como antes. Pensé que era solo fatiga, nada grave, pero después de un rato, comencé a notar algo que no podía ignorar. La sensación de debilidad en las piernas fue empeorando. Recuerdo que fui al jardín y, al intentar agacharme para regar las plantas, sentí como si mi cuerpo hubiera perdido fuerza. Me quedé mirando mis manos, pensando en lo firmes que siempre habían sido, siempre trabajando en el jardín, en la cocina, incluso jugando al fútbol con los nietos. Esa sensación extraña me inquietaba, pero lo que más me perturbaba era la idea de que algo estaba ocurriendo con mis músculos. El dolor en las articulaciones aumentaba, pero no era solo eso, era una debilidad que no parecía tener explicación. Entonces, sin darme cuenta, empecé a notar que había algo en mi alimentación que estaba cambiando. Siempre fui muy fanática de las frutas, especialmente en las mañanas frescas, con mi café, pero comencé a pensar que algo en ellas podría estar afectando mi cuerpo de manera negativa. Recuerdo que una tarde, mientras charlaba con mi amiga Carmen, le mencioné cómo me sentía. Ella, con sus 72 años, siempre fue como una madre para mí, y aunque me veía preocupada, trató de tranquilizarme, diciendo que lo más probable era que fuera solo la edad. Pero algo me decía que no era solo eso. Fue entonces cuando decidí investigar un poco más sobre lo que estaba pasando. Buscando en internet, encontré un artículo que hablaba sobre la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que nos afecta con la edad, y me quedé helada. El artículo mencionaba que ciertos alimentos, que aparentemente son inofensivos o incluso saludables, podían estar acelerando este proceso sin que lo supiéramos. Esos alimentos eran las frutas, pero no solo cualquier fruta. Hablaba de las frutas que consumimos de forma habitual, como las manzanas, las peras y los plátanos. Al principio, me costaba creerlo. Las frutas, siempre las había considerado como algo saludable, algo que debía comer sin pensarlo dos veces. Pero, al seguir leyendo, entendí que el problema no era la fruta en sí, sino cómo la consumimos. El artículo explicaba que cuando las frutas son demasiado dulces, especialmente aquellas que tienen un alto índice glucémico, pueden elevar nuestros niveles de azúcar en sangre de manera rápida y perjudicial. Esto puede desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo que afectan directamente a los músculos, favoreciendo su desgaste prematuro. Pensé en todo lo que había estado comiendo últimamente: un par de plátanos al día, manzanas, peras, uvas, todo eso en un intento por mantenerme saludable. Pero, según lo que leía, estaba haciendo exactamente lo contrario. Con el paso de los días, comencé a hacer ajustes en mi dieta, eliminando algunas de las frutas más dulces, como los plátanos y las uvas, y optando por otras con un índice glucémico más bajo, como las fresas y las moras. Decidí también reducir la cantidad de frutas que consumía, pensando que tal vez había estado abusando de ellas. Sin embargo, los síntomas seguían presentes. La debilidad no cedía. Un día, mientras trataba de levantar una caja pesada en la tienda, sentí que mis brazos flaqueaban de forma alarmante, como si no tuviera la fuerza suficiente para sostener ni siquiera el peso de mis propias manos. Fue un golpe duro para mi autoestima, algo que jamás había experimentado antes. Fue entonces cuando una amiga, que también había estado lidiando con problemas similares,
me mencionó algo que me dejó helada. Me dijo que no solo las frutas con alto contenido de azúcar podían ser problemáticas, sino que la combinación de ciertos alimentos podría estar interfiriendo con la absorción de los nutrientes que mi cuerpo necesitaba para mantener la salud muscular. Hablamos de cómo las frutas dulces, combinadas con carbohidratos refinados o incluso con ciertos jugos, podían tener un impacto aún mayor. Lo que me sorprendió fue descubrir que muchos de los alimentos que pensaba que eran completamente inofensivos, en realidad estaban siendo un obstáculo para mantenerme saludable. Todo esto, en conjunto, estaba debilitando mis músculos más de lo que imaginaba. Decidí consultar a un nutricionista especializado en la salud de personas mayores, buscando respuestas claras sobre qué estaba sucediendo con mi cuerpo. Me habló sobre la importancia de la proteína, el calcio y la vitamina D en la prevención de la sarcopenia, pero también sobre cómo ciertos nutrientes podían interferir entre sí si no se combinaban adecuadamente. Me explicó que algunas frutas, especialmente las que son muy dulces, como los plátanos, podrían estar dificultando la absorción de nutrientes esenciales. Por ejemplo, los plátanos, al ser ricos en potasio, pueden interferir con el calcio, lo que afecta la fortaleza muscular. Después de esa consulta, me sentí confundida pero decidida. Necesitaba hacer cambios más grandes en mi dieta, así que comencé a seguir un plan alimenticio más riguroso, evitando no solo las frutas demasiado dulces, sino también incorporando más vegetales y proteínas magras en mi dieta. Los cambios no fueron fáciles. Al principio, me sentía débil y un poco perdida. Ya no podía comerme un plátano por la mañana o disfrutar de un jugo de naranja, pero empecé a notar, poco a poco, que mis músculos no se sentían tan cansados como antes. Mis piernas no estaban tan débiles. Mis brazos empezaron a responder mejor cuando levantaba cosas. Aunque aún tenía mucho que aprender, estaba empezando a ver la luz al final del túnel, pero eso no significaba que todo estuviera resuelto. A medida que pasaron las semanas, comencé a sentirme más fuerte, aunque no todo era perfecto. Todavía había días en los que me sentía cansada de más, o mis músculos parecían cansarse con facilidad, pero lo que me sorprendió, y de alguna manera me preocupó, fue cómo mi cuerpo reaccionó a los cambios. No solo mis músculos mejoraron, sino que mi digestión también cambió. De hecho, sentí que estaba más ligera, con más energía para mis actividades cotidianas. Pensé que, tal vez, mi cuerpo estaba empezando a adaptarse a la nueva dieta, pero aún sentía que había algo extraño en todo esto. El miedo seguía ahí, aunque más suave. Algo me decía que había algo más que no estaba entendiendo completamente. Fue entonces que leí algo en otro artículo que me hizo recordar lo que había sentido durante todo ese tiempo. Decía que, cuando se experimenta una pérdida de fuerza muscular que no parece tener explicación, uno de los culpables podría ser la dieta y la forma en que los alimentos afectan a los músculos. Pero lo que más me impactó fue que el estudio no solo hablaba de las frutas dulces, sino también de la importancia de la forma en que las combinamos con otros alimentos. Eso, finalmente, me hizo entender lo que había estado haciendo mal. Al igual que muchas personas mayores, pensaba que las frutas eran simplemente saludables, y que comerlas en grandes cantidades era beneficioso. Sin embargo, mi ignorancia al respecto había estado haciendo más daño que bien. Con esa revelación, comencé a repensar no todo lo que había estado comiendo. Ya no solo se trataba de eliminar las frutas dulces, sino también de mejorar mi comprensión sobre cómo todos los alimentos interactúan entre sí en mi cuerpo. Entonces, empecé a incorporar más alimentos ricos en antioxidantes y a evitar los carbohidratos refinados que, según los estudios, también jugaban un papel importante en el deterioro muscular. Sabía que la clave estaba en la combinación adecuada de nutrientes, pero nunca imaginé que las frutas que comía con tanta frecuencia eran, en realidad, una trampa silenciosa para mis músculos. Sin embargo,
mis esfuerzos no fueron suficientes para detener todo el daño que había sufrido. Un día, mientras caminaba por el parque con mis nietos, sentí una punzada en mi pierna derecha, como si todo el esfuerzo que había hecho por mejorar mi salud hubiera sido en vano. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca imaginé: los músculos que había estado cuidando y fortaleciendo con tanto empeño ya no respondían como antes. Fue un golpe devastador. Me quedé mirando el parque. El sonido de las risas de los niños se desvaneció mientras pensaba en lo que estaba sucediendo con mi propio cuerpo. No sabía qué más hacer. Había hecho todos los cambios que me indicaron, pero aún así algo no estaba bien. Esa misma tarde, decidí pedirle a mi médico que me hiciera algunos exámenes adicionales. Algo dentro de mí me decía que no solo era la dieta lo que estaba fallando. Cuando los resultados llegaron, el diagnóstico fue claro: sarcopenia. El desgaste muscular que había sufrido con los años se había acelerado por una serie de factores, y mis esfuerzos no habían sido suficientes para revertir el daño. Me sentí derrotada, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó. La sarcopenia no era el final. Había aprendido tanto sobre la importancia de la dieta y el ejercicio que ahora entendía que todavía había esperanza. Aunque mis músculos no volverían a ser lo que eran, todavía podía hacer cambios para mejorar mi calidad de vida. Con el diagnóstico en mente, decidí tomar las riendas de mi vida de nuevo. El médico me dio un plan de ejercicios adaptados para personas con sarcopenia y me sugirió un enfoque nutricional aún más específico. Sabía que lo que había experimentado no era un caso aislado. Muchas personas mayores, como yo, enfrentaban este mismo desafío sin siquiera darse cuenta. Lo que más me sorprendió fue descubrir que el daño muscular no solo era irreversible, sino que también podría empeorar si no tomaba medidas inmediatas. Aunque estaba asustada, también sentía una nueva motivación. Tenía que actuar. Estaba en mis manos cambiar el rumbo de mi salud. Comencé a seguir el plan de ejercicio con la ayuda de un fisioterapeuta especializado, y también modifiqué aún más mi dieta. Fue difícil, por supuesto. Los hábitos que había cultivado durante décadas no desaparecían de la noche a la mañana, pero me comprometí a hacerlo. Aprendí a elegir las frutas con bajo índice glucémico y a evitar las combinaciones que perjudicaban mi salud muscular. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que mis piernas, aunque aún algo débiles, ya no me fallaban como antes. Los ejercicios me ayudaron a recuperar algo de la fuerza que había perdido, y aunque nunca podría ser como antes, ya no sentía que estaba condenada a una vida de debilidad. A pesar de los avances que había logrado con la fisioterapia y la dieta, había algo en mi mente que no podía dejar de pensar: ¿y si las frutas no eran el único culpable? Empecé a investigar más sobre la sarcopenia y descubrí que la pérdida de masa muscular no solo se debía a lo que comemos, sino también a cómo nuestro cuerpo responde al ejercicio, al descanso y al estrés. El envejecimiento es un proceso complejo que involucra muchos factores, y la genética también juega un papel más importante del que imaginaba. A pesar de todo, no dejé que eso me desanimara. Sabía que aún podía luchar por mi salud. Decidí complementar el plan con suplementos vitamínicos recomendados por mi médico, como la vitamina D, el magnesio y el calcio, que ayudaban a mejorar la salud ósea y muscular. Con el tiempo, y aunque las dificultades nunca desaparecieron por completo, comencé a sentirme más capaz de manejar mi día a día. A veces me levantaba sintiendo algo de dolor, pero ese dolor ya no era el mismo. Era un recordatorio de que mi cuerpo estaba luchando y, de alguna forma, recuperándose. Mis nietos aún me miraban con esa curiosidad infantil, pero ahora, en lugar de preocuparme por no poder correr detrás de ellos, me preocupaba más por cómo enseñarles a cuidar su salud, para que no tuvieran que enfrentar lo mismo que yo. En esos momentos, sentía que, aunque el daño ya estaba hecho, al menos podía ayudar a los demás a prevenirlo. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar.
aunque no sin esfuerzo. Con cada día que pasaba, entendía mejor la importancia de la prevención. Me di cuenta de que la sarcopenia, aunque devastadora, no era algo que debía aceptar pasivamente. Era un llamado de atención, una señal de que mi cuerpo ya no podía manejar las mismas cosas de antes sin cambios significativos en mi estilo de vida. Aprendí a ser más consciente de lo que comía, de lo que hacía y de lo que no hacía. La actividad física pasó a ser una rutina diaria, algo que antes no veía como una prioridad, pero que ahora era esencial para mantener la fuerza y evitar el deterioro. Además, comencé a compartir mi experiencia con otras personas mayores, en grupos y foros donde se hablaba de salud y bienestar. Era un alivio escuchar a otros compartir sus historias, porque aunque nuestros cuerpos eran diferentes, las experiencias de debilidad muscular y fatiga parecían ser comunes entre quienes pasaban de los 65. Algunas personas incluso me dieron consejos sobre cómo manejar mejor la situación, lo cual me hizo sentir menos sola en este proceso. La comunidad se convirtió en un apoyo importante, un recordatorio de que no estaba enfrentando este desafío en aislamiento. Fue entonces cuando un día, mientras conversaba con una mujer en uno de estos foros, algo que dijo me dejó pensando. Ella compartió que, después de pasar por lo mismo que yo, había comenzado a incorporar más grasas saludables en su dieta, como el aguacate y los frutos secos, para mejorar la salud de sus músculos y su piel. Al principio, me resistía a la idea. Siempre había escuchado que las grasas eran malas para el corazón, pero poco a poco entendí que no todas las grasas son iguales. Decidí probarlo. Empecé a incorporar estos alimentos en mi dieta diaria, sin dejar de lado las recomendaciones de mi nutricionista, y, para mi sorpresa, empecé a sentirme aún mejor. No solo mis músculos se fortalecieron un poco más, sino que también noté que mi piel se veía más radiante y mi energía aumentó. A medida que pasaron los meses, me di cuenta de que la clave para superar la sarcopenia no estaba solo en evitar ciertos alimentos, sino en hacer un balance entre lo que le hacía bien a mi cuerpo y lo que debía evitar. Aprendí a escuchar mi cuerpo de una manera completamente nueva. Ya no era solo una cuestión de nutrirlo, sino de entender que lo fortalecía y que lo debilitaba. Mi enfoque se volvió más holístico. Practicaba ejercicio con regularidad. Me aseguraba de consumir los nutrientes adecuados y, sobre todo, aprendí a disfrutar de la vida con una perspectiva diferente. Ya no me veía como una víctima de la edad, sino como alguien que podía tomar el control de su salud. Con el tiempo, me di cuenta de que había aprendido algo mucho más valioso que cómo combatir la sarcopenia. Había aprendido a cuidar de mí misma de manera integral. Ya no se trataba solo de mejorar la fuerza muscular, sino de cómo podía optimizar mi bienestar en general. Había logrado cambiar mi mentalidad, aceptar mis limitaciones y, al mismo tiempo, luchar por mejorar mi calidad de vida. Fue un proceso largo, lleno de momentos de duda y frustración, pero también de pequeños logros que me recordaban que cada esfuerzo valía la pena. A veces, mientras estaba sentada con mis nietos, jugando con ellos o simplemente paseando por el parque, me sentía agradecida por la fortaleza que había ganado. Había encontrado un equilibrio en mi vida que me permitía disfrutar de las cosas simples, sin dejar de cuidar de mi cuerpo y mi salud. Lo que más me sorprendió fue cómo, a pesar de todo lo que había aprendido y mejorado, aún me sentía vulnerable. Aún no comprendía completamente todo lo que mi cuerpo había sufrido y cómo eso había influido en mi salud. Pero ya no me asustaba. Aprendí a aceptar que, aunque la sarcopenia era parte de mi vida, no era lo que definía mi existencia. No iba a dejar que la pérdida de fuerza muscular me robara mi independencia y mi alegría. Y, al final, entendí que no era cuestión de ser perfecta. Se trataba de ser constante, de cuidar mi cuerpo, de ser consciente de lo que necesitaba y de no rendirme. Con cada día que pasaba, mi fuerza se volvía más interna que externa,
Y eso era lo que realmente importaba al final de todo este proceso. Comprendí que la sarcopenia no era el fin de mi historia. En lugar de rendirme, me enfoqué en lo que aún podía hacer. Cada pequeño cambio, cada esfuerzo diario, me devolvía un poco más de control sobre mi cuerpo y mi vida. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que, aunque nunca recuperaré completamente la fuerza que tenía antes, soy mucho más fuerte en otros aspectos. La clave está en aceptar lo que no podemos cambiar y trabajar con lo que sí tenemos. Lo que realmente importa es no rendirse nunca, así que, si estás pasando por algo similar o sientes que tus músculos ya no responden como antes, quiero que sepas que no estás solo. Tienes el poder de mejorar tu vida. Empieza hoy mismo. Da pequeños pasos. Haz ajustes en tu dieta, en tu rutina de ejercicios y, sobre todo, sé paciente contigo mismo. No hay tiempo que perder. Tu salud y tu bienestar dependen de las decisiones que tomes ahora. Y recuerda, nunca es tarde para empezar a cuidar de ti mismo de la mejor manera posible. Si te has identificado con mi historia y quieres saber más sobre cómo cuidar tus músculos y tu salud a medida que envejeces, no dudes en seguirme para más consejos y experiencias que podrían ayudarte a mejorar tu calidad de vida. No dejes que el miedo al envejecimiento te detenga. Juntos podemos encontrar soluciones que funcionen para ti.